Y en el programa del día de hoy, ¿por qué no se está vendiendo una camiseta de la selección uruguaya en Uruguay? También, ¿por qué a los jugadores de Uruguay no les dieron su defensa de legítima defensa y Darwin Núñez continúa sancionado? Por fin tenemos la decisión. ¿Cuáles son los 10 atletas mejor pagados del mundo de acuerdo a la lista Forbes? Y finalmente, Sergio Jaude intenta manchar la victoria de Chile en la Copa América 2015. Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Soy su anfitrión, Antonio Quintero, especialista del derecho del deporte. Y es un verdadero honor y privilegio estar con ustedes, los verdaderos hinchas del deporte, para hablar de todo lo que más nos gusta, los casos legales, el marketing deportivo, todo lo que tiene que ver con la gerencia del deporte y mucho más. Nuestra idea al final del día no es darte solo nuestras opiniones, sino también darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Y para eso está con nosotros el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Hola a todos y gracias por estar con nosotros en otra edición del Precio del Deporte. También nos acompaña el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Y también nos acompaña desde Uruguay, desde Montevideo, el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Buquet. Hola a todos, un placer estar de vuelta. Entonces vamos con los primeros temas breves de esta semana. Y bueno, tengo que comenzar con el tema de Bobadilla, que dijo que se disculpaba. Justamente estábamos comentando que por qué no se había disculpado por un texto, etcétera, etcétera. Y ahora creo que fue una noticia. Cuéntanos un poquito, Andrés, sobre este tema. Hay actualización del caso del paraguayo Damián Bobadilla, quien llamó por videollamada, valga la redundancia, a Miguel Navarro, el jugador venezolano, quien acusó a su similar de haberle dado un comentario xenófobo o racista durante un partido de la Copa Libertadores. Así lo anuncian los medios argentinos, que la llamada fue bien recibida por parte del jugador de la Vinotinto. Además, medios como Teisa Sports informan que el club Talleres de Córdoba no va a presentar una queja formal ante Sao Paulo por estos acontecimientos que ocurrieron durante el partido de Libertadores y que además el jugador paraguayo deberá comparecer ante la justicia después de la doble fecha de FIFA por las eliminatorias al Mundial de 2026. Muy bien, bueno, esto no significa que Conmebol no vaya a haber un expediente porque Talleres de Córdoba no lo informó, el incidente es público. Vamos a ver cómo actúa la Conmebol, pero me imagino que desde Sao Paulo están tratando de hacer un control de daño y utilizando la probable amistad que tienen con Talleres de Córdoba, etcétera, 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 para ver cómo pueden disminuir. Bastará ver cuál es la reacción de Conmebol y cuál es la reacción de la justicia brasileña. Y en otro tema breve, rápidamente, Brandon, hemos visto que una cerveza ahora se une a esta moda de hacer, ahora todo el mundo quiere camisetas de edición especial. Ahora no solo los clubes de fútbol tienen camisetas de ediciones especiales, sino ahora una cerveza lanza su camiseta edición especial. Es así, Antonio, eso solo nos habla de lo lejos que ha llegado la influencia del fútbol en la moda y en el tema de los productos y las camisetas coleccionables. Y sí, la cerveza Modelo sacó una edición especial, estilo retro, como si se tratase de un equipo de fútbol, y la verdad es que hermosa, de hecho más bonita que muchas camisetas de fútbol. Y bueno, eso solo te habla de la influencia que tiene el fútbol en los distintos ámbitos del mercadeo. Me gustó mucho el tema de las laurias, la implementación de los colores con el dorado, que siempre denota elegancia, y bueno, a mí me pareció espectacular esa propuesta. Y lo que más me gustó fue cómo implementaron la especie de lauria en forma de trigo. Y bueno, hablando de Lauria, aprovecho la oportunidad también para felicitarlos, muchachos, porque Lauria, la exportiva, fue reconocido, y Antonio, tú personalmente fuiste reconocido por la revista Who's Legal o Lexology, así que felicitaciones por ser
reconocidos como uno de los líderes mundiales en el derecho deportivo y en el entretenimiento y el deporte. Muchas gracias, Brandito, muchas gracias. No, felicitaciones a todos ustedes porque quienes están pendientes de los clientes día a día son todos ustedes, Elena, Andrés, tú, Brandon, Daniel también desde Mérida. De verdad que este es un reconocimiento más al trabajo de todos ustedes que a mí como tal. Volviendo a los temas, Brandito, y un tema muy interesante que hemos debatido durante varias semanas y ya tuvo, creo que, el cierre justo antes de esta fecha eliminatoria, es el tema de Miguel Terceros. Elena, cuéntanos cómo terminó esta historia de Miguel Terceros con respecto a la fecha, porque obviamente el caso continúa, pero con respecto a esta doble fecha FIFA. Bueno, también tenemos actualización en el caso de Miguel Terceros que ya hemos comentado en este programa, porque recordemos que tenía un caso disciplinario abierto y un caso ante la justicia brasileña justamente también por cuestiones de racismo, de comentarios que había hecho contra otro de sus compañeros durante un partido. Tenía una provisión de salida del país justamente mientras se llevaba el caso ante la justicia brasileña, pero el jugador ya se encuentra practicando con la selección de Bolivia. Quiere decir que evidentemente entonces esta restricción fue levantada, que habíamos asumido que podía hacerlo en cualquier momento. El jugador de hecho dio unas declaraciones que no iba a hablar mucho sobre el tema, se lo encargaba a sus representantes, quienes estaban encargando de su cuestión, pero él estaba muy contento justamente de volver a la selección. Y bueno, habíamos comentado esas cuestiones aquí en el programa, así que esta es la última actualización, que Miguel Terceros está ya de nuevo con la selección practicando para esta doble fecha. Sí, excelente. Habíamos dicho que había mucha posibilidad de que le levantaran esa prohibición de salida del país, lo cual ocurrió y me parece espectacular. No sabía este detalle, Elena, que estás comentando. Me parece espectacular eso que digan, no, mira, habla con mis representantes legales, vamos a hablar de fútbol nada más. ¡Wow! Quisiera que siempre fuera así, porque si te pones a hablar y a decir algo errado del caso, puedes meter la pata y luego tu abogado no puede realmente ayudarte, ¿no? Así que creo que Miguel Tercero supo hacer la declaración correctamente, bien preparado por sus abogados, que son unos cracks totales, los conocemos, grandes colegas. Y bueno, con esto listo, vamos directamente al primer tema del día de hoy. Y el primer tema de la semana nos los trae Brandon Boutquet, y es que la camiseta de la selección uruguaya de Nike no se puede comprar. ¿Qué es lo que está pasando, Brandito? Infórmanos un poco más. ¿Dónde están las camisetas Nike de Uruguay? La celeste es la única selección del continente que no vende su camiseta. ¿Qué está pasando? Ya va casi un año desde que la AUF anunció a Nike como su patrocinador técnico oficial y hasta el día de hoy no se conoce nada sobre la venta de las camisetas y la indumentaria oficial. Recordemos que el anuncio de patrocinio fue el 25 de septiembre del 2024 y el debut en Copa América, que fue la primera vez que se le vio a la celeste vistiendo de Nike en competición oficial, fue el 23 de junio. ¿Y qué pasa? Que al día de hoy, aquí en Uruguay, en Montevideo, no hay una tienda donde se pueda conseguir la indumentaria. Recordemos que hubo una disputa legal, extensa negociación para saber cuál era la nueva marca que iba a vestir a la celeste después del acuerdo con Tenfield, que anteriormente vestía Puma. Ahora Nike es quien tiene los derechos exclusivos de la camiseta y la indumentaria de Uruguay y lo hizo a través de un acuerdo de 8 años por 40 millones de dólares. ¿Y qué pasa? Que lo que se prometía en el momento del acuerdo era espectacular. Me voy a permitir unos minutos, unos segundos para leer unas declaraciones del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y él decía lo siguiente: fuera de eso, le va a dar al público, a la gente, la posibilidad de acceder a indumentaria sin restricciones en las casas de deportes a nivel local e internacional, a través también de la plataforma de e-commerce de nuestra asociación y la de la propia empresa, Nike. Una de las cosas que siempre hemos reclamado era poder controlar y acceder al dato de la venta, de acceder a un mayor stock para la venta de la gente, y ahora lo vamos a lograr a través de este contrato y el público se va a ver favorecido de la indumentaria y seguramente vamos a poder ver, como en otras partes del mundo, estadios pintados de nuestro color, el celeste, como vemos otros cuando nos toca jugar de visitantes. Era algo que veíamos con un poco de envidia y ahora la gente va a poder acceder con muchas menos restricciones a esa indumentaria. Eso era lo que se prometía, pero ¿cuál es la realidad? Que al día de hoy no se sabe nada acerca de las indumentarias. De hecho, todo se ha manejado de forma muy extraña porque
la camiseta que utilizan para el entrenamiento ni siquiera es una camiseta propia de un sponsor técnico, porque hay muchas señales. Una de ellas es que el escudo no está ubicado en el lado izquierdo de la camiseta, porque normalmente se utiliza el escudo en el lado del corazón. En este caso es al revés. De hecho, si ven en pantalla, el escudo, el material del escudo, pertenece al lote de escudos que se utilizaban con las camisetas Puma. Aquí yo tengo un ejemplo de una que cuando vestía Puma se conseguía todo tipo de camiseta, hasta la del portero. En este caso, esta es la del portero. Y no sé si se logra apreciar, pero el material es estilo termosellado. Es el mismo que se está utilizando para estas camisetas. Y ahora, la gente que estuvo esperando tanto tiempo las camisetas Nike se pregunta dónde están, porque no se consiguen. La única forma de conseguirla es en la feria de Tristan Narvaja, que es la feria principal de aquí de Montevideo. Y todo se ha manejado de forma muy extraña, muchachos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, Brandito, para empezar, este tema me sorprendió. Yo vi un youtuber y te mandé este youtuber que no recuerdo ahorita el nombre, que estaba haciendo una crítica al tema y yo dije, esto está pasando, Brandon. Estaba muy sorprendido. En este sentido, uno de los puntos que hay que recordar es el contexto nuevamente de esta disputa que tú estabas comentando, ¿no? Tenfield tenía contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 y luego tenía 6 meses para igualar cualquier oferta. Nuevamente, la UF, buscando de alguna manera no volver a contratar con Tenfield, no recibió ofertas y, como se veía en la necesidad de hacer algo para la Copa América, ellos fueron y compraron las camisetas Nike. Luego de que ellos compraron las camisetas Nike y pasaron los 6 meses, AUF agarró y empezó una supuesta licitación que la ganó Nike. Nike gana esta licitación después de una asamblea, etcétera, etcétera. Y luego de eso, bueno, Nike se convierte en el sponsor oficial. Se prometen todas estas maravillas que ya faltando unos pocos meses para que se cumpla un año, todavía no ha producido réditos. Dentro de este tema hay que recordar que Alonso, el presidente de AUF, fue denunciado por varios clubes en Uruguay por problemas supuestamente administrativos, etcétera, etcétera. Y entiendo que esta denuncia se hizo ante los tribunales uruguayos, penales como tal, y ante la Fiscalía Uruguaya. Y entiendo que también se hizo ante FIFA y Alonso creo que tiene que lidiar con estas cuestiones. Y en virtud de eso, Alonso ha dado varias declaraciones explicando esto. Hay varios clubes que se unieron a esto, entre ellos hemos leído en noticias desde Uruguay que Cerro Lago, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Progreso, River Plate, todos esos de primera y de segunda tenemos Artigas, Bellavista, Canadian, Rocha Fútbol Club de la primera división amateur. Entonces para mí hay dos contextos de qué puede estar pasando. Número uno, la forma más sencilla de verlo es, bueno, tal vez el acuerdo fue hecho muy pronto, de septiembre, y para enero no se tenían suficientes camisetas para producir, ¿no? Esta es la primera forma de verlo, que de repente no se pudo producir suficiente, claro, pero bueno, ya estamos a 6 meses que han pasado y todavía no se ve la camiseta, esto ya está generando un problema con la fanaticada, entonces está doliendo, está empezando a convertirse en un costo, que es costo político, que es costo a la marca también, que, oye, patrocina y no ve réditos, al menos en el merchandising. Lo ve, sin duda alguna, en el branding que tiene Nike como tal. La segunda explicación, en mi opinión, que puede haber, es que sea una estrategia de marketing. ¿Sabes qué? Vamos a esperar a que se consolide la clasificación al Mundial para lanzar la camiseta. Vamos a esperar un momento especial. Y la tercera opción es que haya algún caso del cual no conocemos, lo cual es muy difícil, o donde se esté hablando con Tenfield, o donde Tenfield tenga alguna medida cautelar, o donde haya alguna amenaza, que obviamente que la amenaza la hay, pero algo relacionado a esta disputa con Tenfield que esté impidiendo de alguna forma que se pueda vender la camiseta. Por esa tercera opción que estás dando, y es que si nos vamos a la página de la Asociación del Fútbol Uruguayo y vemos una nota del 2 de diciembre de 2024, ellos anuncian a Nike como su proveedor exclusivo. Eso me llamó muchísimo la atención, proveedor exclusivo, además de dar la noticia que era el patrocinio de Nike. No dicen que es plurianual, no dicen qué cantidad de años, no dicen qué cantidad de dinero y además le meten esa adicional de decir proveedor exclusivo. Generalmente estos contratos de patrocinio son proveedores exclusivos en todas las categorías,
salvo que haya algún otro acuerdo con países menores, pero en todos los países de mayor importancia, de mayor relevancia en el ámbito del fútbol o del deporte en general, van a ser contratos de exclusividad. Así que para mí hay algo detrás que si no sé si se ponen a la venta, salta alguna demanda por parte de Tenfield, por parte de algún otro lugar, no sabemos qué pasa detrás de bastidores, pero sin duda no encuentro la manera de ver esto con alguna lógica racional en un contrato de patrocinio lógico. Andrés, tres cositas. Número uno, el contrato se conoció después, no se conoce en este aviso como tú mismo lo dices, yo lo leí, pero después durante esos meses, hubo una negociación de si se podía firmar por 4 u 8 años, al final fue por 8 años. Esto quedó en las noticias porque una asamblea de AUF lo tuvo que aprobar. Y en segundo lugar, se especulan por ahí algunos medios uruguayos que es por 40 millones de dólares, me imagino que en estos 8 años como tal. Pero quiero volver a un tema que mencionaste, más allá de aclarar estos datos, porque en verdad en el comunicado no los dice, no hay por qué saberlo si uno lo lee. Si exploramos esta teoría de que pudiera ser que ellos están esperando un momento como crucial, ¿cómo lo verías tú? Como algo para aprovechar en el marketing y empezar a vender la camiseta, por ejemplo, el día que clasifique Uruguay al Mundial, que ya está cerca. Es que hay otro problema de fondo, porque tu imagen como institución se está deteriorando por culpa de un contrato, por algo que no se sabe, no aclaras tampoco cuáles son las circunstancias. Y si quieres hacer una campaña de estas insólita, hacer algo nuevo, hacer algo disruptivo, innovador, por ahí no es, porque te estás generando un daño permanente a la imagen de la marca, a la imagen de la empresa, a la imagen del fútbol uruguayo en general, porque no es algo que estás viendo solamente los uruguayos, sino algo que estamos viendo desde afuera, con suma preocupación de decir, ¿por qué un país tan histórico como el Uruguay en el mundo del fútbol no le vende las camisetas a sus aficionados? Creo que hay un daño mucho mayor a la expectativa que podría generar en el Uruguay, porque si hubiese sacado las camisetas el primer día, igual iban a salir. Y además, siempre sabemos que cuando llega el año del Mundial, sacan camisetas nuevas y causa furor en las selecciones que van al Mundial. Porque recordemos toda la revolución que hubo en esos meses con respecto a la nueva camiseta de Uruguay, de con quién iba a firmar, todos los acuerdos posteriores y anteriores que estaban a ello. Pero lo que me causa también curiosidad es justamente qué está pasando, porque de hecho, en varias noticias, y Brandon creo que nos puede comprobar esto, que está más empapado de las cuestiones de Uruguay, es que supuestamente iba a salir una edición de la camiseta en los primeros 6 meses de este año. Y ya estamos en junio y todavía no ha salido nada, porque de hecho también en las mismas noticias se dejaba ver que para diciembre iban a tener otra edición de la camiseta, una edición especial. Entonces, no hay ni una ni la otra. Algo está pasando, sin duda. No creo que sea una estrategia de marketing porque, como he dicho, tenían supuestamente planeado unas ediciones para el primer y segundo semestre del año y no está pasando nada de esto. Entonces, Brandon, ¿qué se dice en Uruguay justamente sobre este tema? Porque nos parece curioso, pero no tenemos más información que especulaciones. Que igual en Uruguay hay mucha desinformación, yo creo que esa es la palabra. No hay mucha transparencia al respecto. Quiero responder varios temas que me llamaron la atención. Primero, el youtuber que hace referencia a Antonio, el canal se llama La Locura de Bielsa. La verdad, muy buen video, estuvimos viéndolo para hablar del tema. Y segundo, que no me parece que sea una estrategia de marketing, y les explico por qué. El estadio campeón del siglo, estadio de Peñarol, tiene una capacidad de 40.000 personas. Suponte que esas 40.000 personas te compren la camiseta. El estadio Gran Parque Central, 37.000 y pico de personas. Estamos hablando de casi 80.000 personas que podrían comprar la camiseta de Nike. Es un público vasto que está desperdiciando tanto la AUF como Nike para comercializar y para vender. Yo personalmente era de las personas que decía, bueno, voy a esperar a que salga la camiseta y la voy a comprar original cuando la publiquen. Decían que el tiempo en que se produce una camiseta después de que se anuncia es al menos de 6 meses, entonces por eso se esperaba que capaz para el verano acá en Uruguay se pusiera a la venta en el mes de diciembre o al menos en el mes de marzo, cuando era la fecha eliminatoria contra Argentina, un partido importante. No fue así. Ahora se está hablando de que se va a esperar a que Uruguay clasifique al Mundial para sacar una camiseta especial, pero yo creo que es una oportunidad que se está desperdiciando y es todo muy raro. Les cuento por qué, porque incluso las selecciones de categorías juveniles están utilizando otra equipación totalmente diferente. La estrenaron para el Sudamericano Sub-20 que se llevó a cabo en Venezuela, y si uno ingresa a la tienda oficial de la AUF, está a la venta ni siquiera esa camiseta. Están a la venta
camisetas conmemorativas, una edición especial en conmemoración al mes de la mujer y otro conmemorativo de los campeones olímpicos. Así que a mí me parece que es un fallo de logística o hay algo detrás que no termina de resolverse, porque les menciono, muchachos, recién ayer la AUF está otra vez en negociaciones con Tenfield, pero esta vez para derechos televisivos. Un acuerdo parecido al de los derechos por los uniformes, ya que Tenfield tiene la posibilidad de igualar la oferta y superarla. Entonces se está repitiendo la misma historia y Tenfield parece que no se fue del todo. Entonces hay mucha desinformación al respecto, pero me parece muy raro todo lo que está ocurriendo. Y son más preguntas que respuestas. Al día de hoy no se sabe dónde están las camisetas Nike de Uruguay. Yo pienso como tú, Brandon. Yo pienso que hay un tema de logística que debe estar pasando porque no creo, porque si no también Nike se hubiera salido a quejar o hubiera mostrado algún descontento, aunque Nike debe estar súper contento por básicamente tiene a Brasil, pentacampeón mundial, ahora tiene Uruguay, tiene 2 de los 3 equipos que han salido campeones mundiales de Sudamérica, ¿no? Y eso sin contar que ahora se está llevando a Alemania como tal a cambiarlo de Adidas a Nike, que lo comentamos el año pasado. O sea, está metiendo ahí 9 títulos, más 2 son 11 títulos como tal. Entonces imagínate tú, yo sí creo que es un tema de logística, como tú dices, porque después cuando pienso en el tema Tenfield, si hubiera sido algo del tema Tenfield, es muy probable que yo hubiera salido en los medios de comunicación uruguayos, porque todo esto se logra saber, porque alguien lo filtra y probablemente lo filtran a propósito para demostrar poder o para demostrar que vende la guerra con Tenfield. El que está quedando mal en este momento es Alonso, que prometió esta camisa y mira las palabras que tú estabas leyendo. El presidente de la UF es quien está quedando peor. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo lo que siento es que sí, que tiene que ser un problema logístico, porque dudo que AUF no quiera vender, dudo que Nike no quiere vender. Me imagino que es eso. ¿Ustedes de verdad creen que una empresa estadounidense como Nike, líder mundial de marcas deportivas, puede tener un problema logístico? ¿Se permite dar este tipo de licencias de pagar 40 millones como se especula por contrato y decir, oye, tengo problemas, no he podido sacar las camisetas? A mí me parece rarísimo, por lo menos decir, es algo para que se lo deje a ustedes en la reflexión, para que si quieren lo comenten y lo debatamos por esta vía. A mí me parece un poco raro, Andrés. Estamos hablando de una de las marcas más importantes del mundo, pero no veo quejas de la marca tampoco. Y si yo fuera la marca estuviera fúrico. Por supuesto que no se filtrarían a la prensa como tal, pero con todo y eso no veo cuál otra alternativa puede ser. Bueno, de todas maneras, hemos explorado más o menos todas las historias, hemos visto todos los puntos de vista. Vamos a ver, Brandon, por favor, infórmanos cuando la camiseta salga y se pueda comprar, porque el tema es curioso. Y estoy seguro que pronto nos vamos a enterar de qué era lo que estaba pasando, porque alguien lo va a decir, alguien lo va a contar, porque aquí hay mucha pelea, mucha riña, y debe estar todo callado también porque todos están un poco viendo progreso desde sus puntos de vista, pero apenas ese progreso se detenga por algún lado, alguien lo va a decir. Alguien lo va a decir. Pero habiendo dicho esto, la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece que la nueva camiseta de Uruguay no se esté vendiendo en Uruguay ni en ninguna parte del mundo? ¿Cuál de estas 3 teorías creen ustedes? ¿Qué otra teoría tienen ustedes en mente de qué es lo que pueda estar pasando? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, vamos al siguiente tema del día de hoy. Y otra vez vamos con Uruguay. No es nada contra ustedes, señores uruguayos, los queremos muchísimo. Esperamos que clasifiquen al Mundial y si es posible que lo ganen y vamos a estar muy felices por ustedes. Pero tenemos que analizar porque finalmente salió la decisión y pudimos leer todos los argumentos. Yo creo que es importante ver esa decisión de Darwin Núñez, los otros jugadores de Uruguay y la UF. Específicamente me llama mucho la atención de qué pasó con el argumento de defensa legítima como tal. Elena Mundaray nos trae ya el último episodio sobre este tema. Elena, cuéntanos qué fue lo que sucedió. Fue publicada la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte en el caso de la Asociación Uruguaya de Fútbol y sus jugadores suspendidos por hechos de violencia que cometieron en un partido de la Copa América. En ocasiones anteriores hemos ya discutido este tema aquí en este programa. Cuando surgieron los hechos, conversamos sobre ello.
cuando salió la dispositiva de la decisión también hablamos sobre esto, pero ahora tenemos toda la decisión completa y vale la pena leerla, vale la pena conversar un poco más sobre ella, porque en el episodio anterior justamente sobre este mismo tema hablamos que una de las cuestiones que nos dejaba el comunicado del TAS era que hubo un argumento sobre defensa legítima o legítima defensa. Y nos parecía curioso que el TAS se haya tomado el atrevimiento, ¿no?, de decir justamente ese argumento dentro del comunicado, porque parecía bastante importante para ellos dejarlo de esa manera. Y justamente la decisión trae un tema bastante interesante sobre este argumento. En la decisión principalmente se discuten 3 puntos. El número 1 es si los jugadores cometieron estos hechos y efectivamente determinan que sí, que se hubo una violación al Código Disciplinario de la Conmebol. Como segundo punto es ¿qué pasó con la defensa legítima o legítima defensa? También lo discuten acá. Y el tercer punto es la proporcionalidad de estas sanciones que adelantamos. El TAS dice que estas sanciones fueron totalmente proporcionadas y de acuerdo al Código Disciplinario de la Conmebol. Pero ahora bien, como digo que el punto más interesante es este argumento sobre la legítima defensa, porque fue uno de los puntos principales que defendieron la parte de los jugadores, sus representantes legales. Y bueno, dentro de otros argumentos también discuten que, bueno, que había culpabilidad también por parte de los organizadores y la seguridad, y además como punto central de la legítima defensa. Ellos argumentan que, bueno, los jugadores y las personas involucradas por parte de Uruguay actuaron en legítima defensa porque se estaban involucrando sus familiares, sus amigos, que estaban en una zona específica del estadio, y cuando ellos estaban en el terreno de juego se dieron cuenta que en donde estaban sus familiares habían hechos de violencia y que evidentemente actuaron justamente para protegerlos, para que nada les pasara a ellos. El detalle está en que hubo muchos videos, hubo muchos informes que se presentaron durante el procedimiento que desvirtúa totalmente esta defensa. Evidentemente vimos también estos videos en las redes sociales y pudimos darnos cuenta de que verdaderamente los hechos fueron graves. Incluso hubo unos lanzamientos de silla por parte de Darwin Núñez. De hecho, se pegaron creo que Darwin Núñez le pega a uno de seguridad también de Uruguay. Los jugadores se fueron a la tribuna. Hubo escupitajos, hubo golpes, hubo de todo. Hechos lamentables, obviamente, en esta parte del estadio. Pero con respecto a la legítima defensa, bueno, estaba argumentando que sí, que ellos actuaron justamente para preservar la seguridad de sus familiares y la de ellos también al verse implicados en esta situación. El detalle está en que el tribunal, al evaluar todas estas cuestiones, les dijo, mira, aquí no hay legítima defensa porque tú actuaste de una manera desproporcionada, actuaste de una manera que no fue para defenderte, sino también para meterte con la otra persona. Entonces, en algún momento la propia decisión llega a decir que de hecho los jugadores de Uruguay estaban alentando a los hinchas colombianos a seguir peleando, a seguir discutiendo, a seguir metiéndose unos con otros, y que de hecho uno de los jugadores de Uruguay le hacía señas a los hinchas colombianos de las 15 Copa Américas que habían ganado. Entonces esto fue también como que una manera de alentarlos a seguir discutiendo, peleando, y por eso es que el tribunal desvirtuó completamente este argumento. Pero me parece interesante, quiero dejar una de las cuestiones que dice la decisión. Y es lo siguiente, la legítima defensa puede ser una defensa afirmativa, pero solo si se lleva a cabo de una manera adecuada. Durante el acto de defenderse a sí misma, una persona no puede utilizar una fuerza mayor a la necesaria para detener un ataque inmediato contra ella. Participar en una pelea agresiva y violenta es mucho más que un acto de detener un ataque y no puede calificar como legítima defensa. Es decir, actuaron de una manera desproporcionada que ya se pasó de legítima defensa y cometieron actos de violencia que justamente dice la decisión del TAS está adecuado a lo que establece el Código Disciplinario de la Conmebol y por eso es que ratifica la decisión de la Conmebol y por eso ratifica las sanciones impuestas a los jugadores. Oye, Elena, no pensé nunca, no leí a profundidad tanto la decisión como tú, obviamente, pero no pensé nunca que los uruguayos iban a provocar al estilo argentino de cuántas copas tenés y este tipo de cuestiones, ¿no? Ya se está llevando en todo el continente poco a poco eso de los que tienen copa, ¿no? Nosotros estamos un poco fregados en ese aspecto. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, hay varias cosas que mencionaste que me parecen súper interesantes. Primero, aclarar de que la persona que golpeó a alguien de su propio cuerpo técnico fue Rodrigo Betancur, que claramente la decisión dice que uno de los objetos, porque él lanzó objetos a la grada, o sea, no estuvo en la grada tratando de proteger a su gente, golpeó en la cabeza a un miembro de su propio cuerpo técnico. Fue el propio Rodrigo Betancur que hizo esto. Sobre el tema de la legítima defensa, es importante agregar que la legítima defensa es una institución penal. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención de que fuera utilizado en un juicio que no es penal. Esto es un juicio disciplinario y que no tiene por qué seguir los principios penales al dedillo. Pero
este tribunal lo implementa diciendo, el TAS lo implementa diciendo, mira, primero ya se trataban otros laudos y en segundo lugar es un principio general de derecho. Entonces no lo trato como un principio de derecho penal, sino general de derecho, lo cual es aplicable aquí también, ¿no? Y me puse a buscar cuáles son como que los requisitos de la legítima defensa de forma general, porque las instituciones de país a país cambian. Y bueno, encontré estos 3 o 4 requisitos que se necesitan para poder esgrimir este argumento, ¿no? Que es que hay una agresión ilegítima, es decir, que te estén agrediendo de forma ilegítima, de alguna manera, que hay la necesidad de defenderte, que no hay una provocación que te haya hecho que tú actuaras, sino que lo estás haciendo porque hay una necesidad y hay una agresión ilegítima, y finalmente que hay una proporcionalidad. La proporcionalidad, cuando nosotros vamos a nuestras clases de derecho, es una de las cosas que más debatimos como tal, porque la proporcionalidad es bien cuestionable y bien subjetiva hasta cierto punto, ¿no? Pero para dejarlo claro, bueno, si alguien te está apuntando con una pistola, tú no puedes sacar una bazooka. Eso es proporcionalidad. Eso es una forma muy gráfica de verlo, pero una forma menos gráfica de verlo es, si yo soy boxeador profesional y voy a una pelea en un bar callejero, yo al ser boxeador profesional y me estoy defendiendo, si se me va un poco la mano, no hay legítima defensa porque yo estoy preparado para el combate como tal. Lo mismo si yo fuera militar, policía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la legítima defensa y la proporcionalidad tiene una línea gris ahí que es importante observar siempre en todo caso. Otra cosa que me llama la atención, Elena, sobre este tema de la legítima defensa es que esta cantidad de videos, qué difícil se lo ponen al abogado, ¿no? Porque la cantidad de pruebas en contra que tienes es grandísima, así que es muy difícil defender este tipo de casos si eres el abogado de los jugadores de Uruguay. Y ellos dicen en la decisión, y esto es muy importante entenderlo, que apenas estas riñas empezaron a producirse en esta cuestión, pareciera que la seguridad privada fue llamando a los familiares de ellos y los colocó en un sitio resguardado. Y sin embargo, los jugadores uruguayos continuaron peleando y continuaron en la riña. Entonces, esta es parte de la situación que se empieza a producir, que los videos lo que muestran es que los jugadores uruguayos desataron toda su ira, y lo que piensa el panel es que desataron toda su ira sin realmente tener ese objetivo legítimo de proteger a su familia, sino que había un momento en que ya la familia no estaba y ellos continuaban, entre otras cuestiones. Entonces, por ahí es que se va el panel para este tema como tal. Es que justamente dice el tribunal en la decisión que este argumento es carente de sustentabilidad, porque los familiares ya no estaban en esa zona, estaban de hecho no solamente en el campo, sino también en una parte privada del estadio, y que los jugadores no fueron con esa intención de proteger, sino de también cometer actos de violencia. Fíjate, no sé qué sensación te da a ti esta decisión, Antonio, lo digo porque obviamente compartimos profesión, pero este es un caso que a mí me deja entendiendo a todas las partes. Entiendo la actitud de los jugadores uruguayos porque en el momento, oye, la adrenalina, que ves a tus familiares, todo se desborda y bueno, ok, hay consecuencias de ello, pero se entiende el momento. También entiendo la decisión de la Conmebol con esta suspensión y las multas, porque evidentemente hubo una violación del Código Disciplinario. Entiendo perfectamente la defensa de los jugadores y de la asociación ante el tribunal, porque era lo que tenía a mano y es lo que se podía hacer, el trabajo, no dudo, del trabajo de que se hizo en la defensa de estos jugadores, pero también entiendo la parte de la Conmebol y su defensa, porque justamente una de las cuestiones que estaba argumentando Conmebol en el caso es que la legítima defensa es un instituto del derecho penal y que en este caso no aplica porque es un procedimiento disciplinario. Y aún así el tribunal, como evidentemente lo hizo bien, tuvo que evaluarlo porque eran unos argumentos que estaban dentro del caso. Y también entiendo completamente la decisión. Entiendo los puntos de vista de todo este caso. No sé si te pasa a ti, a mí sí. Porque, oye, la decisión está correcta. Si hubo una violación del Código Disciplinario de Conmebol, la defensa que podían tener los jugadores no dudo que fue la mejor que pudieran tener teniendo este contexto. Y también la parte de Conmebol entiendo que bueno, tenía que hacer su trabajo y suspenderlos de esta manera. Y nada, simplemente como recapitular un poco es que cuando hacemos cuestiones hay consecuencias. Estas consecuencias, bueno, lamentablemente son de esta manera y hay que enfrentarlas y ya. Pero este es un caso que a mí me deja entendiendo, en principio, a todas las partes, porque cada uno tiene su argumento. Yo hay algo que no entiendo. Y de verdad que, bueno, ya Brandon, que siempre es el abogado de Uruguay ahora en este programa, ¿no? Probablemente va a meter el dedo en la llaga en este punto. Bueno, te lo voy a poner en bandeja de plata, Brandon, para que puedas hacer tu defensa apropiada
de Uruguay, que dicen, no, que Conmebol siempre nos perjudica a nosotros. Todas las selecciones piensan lo mismo. Todas piensan lo mismo. Bolivia estaba con lo mismo esta semana, Venezuela también, todas las selecciones piensan lo mismo, Chile con lo que ya vamos a hablar. Entonces todas piensan lo mismo. Nadie se siente especial porque aquí a todos los perjudican. Esa es la verdad. Pero bueno, en este caso lo que yo no estoy de acuerdo, Elena, y volviendo al tema, disculpa que me haya disgregado tanto, es que no hablaron del tema de la seguridad de Conmebol. Ese es un argumento fuerte que hace el abogado de los jugadores de Uruguay y que después en la decisión no está sino respondido en una línea. Claro, sí, le prestaron atención y te lo respondieron en una línea, porque si bien es cierto, no excusa la decisión, lo que dice sobre la mala planificación de seguridad de la Conmebol, etcétera, es que eso no es excusa para que tú hubieras atacado a alguien. Y tienes razón en lo que dice, no es excusa. Aquí la discusión no es si la Conmebol tomó la medida de seguridad apropiada o no, aquí la discusión es si tú golpeaste a otra persona de forma ilegal o no. Eso es todo. Esa es toda la discusión. Yo lo tengo muy claro. Pero me llama la atención que solo le dedicaron una simple línea a este tema. Y no me parece justo, porque si bien es un cierto de que los jugadores cometieron este error, estos fallos de seguridad de Conmebol pudieran haberse tomado en cuenta en el tema de proporcionalidad, que en muchos casos estoy de acuerdo con las suspensiones, pero con todo y eso, considerando la cantidad de partidos, bueno, los 5 partidos de Darwin Núñez me parecen un poco exagerados, pero que no se haya tomado ese elemento de seguridad un poco más fuerte, me llama mucho la atención porque yo sí creo que, bueno, creo que fue evidente para todos cuando vimos a los colombianos o fanáticos colombianos entrando ilegalmente por ductos del estadio en la final, que no es este partido, esta era una semifinal. Vimos también a fanáticos de otros países entrando ilegalmente. Ellos mismos dicen en la decisión de que hubo quejas sobre la seguridad de las personas. Y bueno, pero por otro lado vimos que la seguridad, bueno, logró rescatar a estos familiares y ponerlos en resguardo, en varias posiciones de resguardo. Y que sí hizo algo al respecto, pero tal vez no fue lo suficientemente rápido para hacerlo. Me parece extraño que no entráramos en ese tema. Entonces, eso es con lo único que yo me quedo. Pero hay que decir que, y esto también lo quiero decir, los abogados que tomaron esta decisión, nosotros hemos tenido a 2 de estos 3. A uno lo tuvimos como juez en un caso que se portó espectacular, una posición muy complicada para nosotros y se portó espectacular. Jordi, un árbitro espectacular, de verdad que sí. De Gustavo Albano de Abreu lo tuvimos en un caso experto. Y de Margarita Echavarría no la conocemos, pero hemos estudiado su jurisprudencia y todo lo que ha escrito. Una belleza las decisiones que ella saca de Costa Rica, ¿no? Entonces, cuando observamos toda esta situación, yo digo, bueno, estos 3 no se equivocan. Estos 3 son muy, muy, muy buenos, muy top en todo lo que hacen. Entonces, un poco complicado ese tema. Vamos, Brandito, di lo tuyo. Sí, vamos aquí a abogar por la parte uruguaya, porque bueno, tengo cierta afinidad y simpatía por la selección del país donde estoy viviendo. Así que a mí yo entiendo un poco lo que dice Elena, pero me hace ruido que se trate tan rígido y tan cuadrado algo que puede ser muy subjetivo. Entiendo lo del tema de la legítima defensa, pero yo creo que el jugador cuando tiene ese comportamiento no anda pensando, no voy a agarrar esta silla porque ya aquí no es legítima defensa. Forma parte de la calentura del momento. Si bien no estoy justificando en ningún momento la violencia, hay pruebas de que Darwin Núñez, hay fotografías de Darwin con una silla arrojándola al público, pero siento que sí, las sanciones fueron muy, muy duras. Esto pasó ya casi un año y las sanciones siguen arrastrando estas consecuencias hasta el día de hoy. Darwin se va a perder casi todos los partidos que quedan. Me hace ruido también que como que se espera que lleguen las eliminatorias como para dar una nueva actualización del tema. ¿Por qué no se resolvió antes? Entiendo que todo lleva un proceso, están las apelaciones, se estudian las pruebas, pero me parece un poco raro. Además de la multa económica que recibió la AUF de al menos $20,000, creo que la forma en la que se manejó sí fue un poco desproporcionada. Y nada, eso, como que para mí sí fue
legítima defensa hasta cierto momento. Evidentemente, cuando ya te dejas llevar por las emociones, yo me imagino que los jugadores no se pueden frenar y bueno, es más que entendible, pero para mí toda la responsabilidad del asunto fue de la organización que no logró neutralizar la situación. Mira, Brandon, hablando de proporcionalidad, justamente es uno de los puntos que se habla en la decisión. Y bueno, el tribunal determina que sí son proporcionales porque está de acuerdo con el código disciplinario, un código que aceptan los jugadores respetar. Entonces, entiendo perfectamente que en el momento que se presentan estos hechos, no. ¿Qué me dice tal artículo? No, evidentemente no. Ni que será legítima defensa o que no, cuando tienes las emociones a flor de piel, cuando tienes la adrenalina al millón, cuando ves que el jugador se está metiendo con tu familia, independientemente de que los hayan sacado. Pero el detalle está en que en la decisión individualizaron cada una de las acciones de los jugadores y que además los videos, las imágenes, eran demasiado en contra de los jugadores. No los ayudaban para nada y además hubo informes, videos del estadio, videos que vimos todos en las redes sociales. O sea, no ayudaba a esta situación, fue bastante complicado. Pero además, el tribunal se toma muy en serio esta cuestión y de hecho quisiera leerles un párrafo que me pareció también un poco duro, pero fíjense el nivel en el que estamos, que no estamos jugando un fútbol en la esquina de mi casa, estamos hablando de fútbol profesional y de un torneo como la Copa América. Y la decisión dice lo siguiente: resulta inadmisible que quienes son referentes en el mundo del fútbol, especialmente frente a una audiencia compuesta por niños y jóvenes que los admiran, hayan protagonizado actos tan bochornosos. Las imágenes de la gresca en la que participaron dieron la vuelta al mundo y si bien ningún evento deportivo debe ser escenario de hechos como los ocurridos, menos debe suceder en un evento de tanta importancia mundial como lo es el torneo Copa América, organizado por la Conmebol. La figura del deportista profesional implica un compromiso con valores como el respeto y la integridad, incluso en situaciones de derrota. Eso es lo que nos deja el tribunal. Yo lo veo como un regaño, pero un regaño bastante necesario porque estamos hablando de un nivel alto de fútbol y evidentemente estas cosas no tienen por qué pasar. Yo he estado en esos momentos, Elena, y Brandon y Andrés lo sabe y Andrés también ha estado en esos momentos. Hay dos cosas aquí. En ese partido era obvio que Uruguay estaba muy frustrado, llegó muchas veces al arco de Colombia, lo recuerdo, lo fuimos a ver juntos y no concretaba las jugadas como tal y había una frustración allí. Luego, cuando hay esa frustración, se empieza a explotar por otro lado. Y luego empiezan estas riñas con los fanáticos de Colombia en las gradas, ¿no? Y ahí es cuando todo se termina de salir de control y, bueno, le dan rienda suelta a sus pasiones, que no tienen justificación. Yo me pregunto, y esta pregunta primero va para ti, Elena, y luego va para Andrés. Vamos a hablarlo en un sentido desde el punto de vista legal y del punto de vista humano, porque creo que Brandon hace una gran aseveración. Hay una gran película francesa que tomó este tema y que cuando llevaban un matrimonio y una muerte dentro de un matrimonio a un juicio, se veía tan frío, ¿no? Y no se veía la parte humana. Entonces vamos a tener ambos lados. Y te pregunto, esa locura temporal que a veces es una defensa que algunos abogados esgrimen en temas penales, no pudiera tratarse en el fútbol. ¿Cómo lo ves tú como eximente después de haber leído este párrafo justamente? No lo veo. En este caso no lo veo, sinceramente. Fíjate, el regaño que empieza el tribunal desde que empieza a argumentar su decisión es que estamos hablando de un nivel alto de profesionalismo, un nivel alto de que no son cualquier tipo de jugadores, son jugadores representando a sus países en uno de los torneos más importantes del mundo. Así que esto yo no lo veo cabida porque se supone que esto está jugando el más alto nivel de profesionalismo. Entonces, esto de locura, esto de me cegué por unos momentos, no podemos permitírselo, porque lo permitimos aquí y entonces dejamos una puerta totalmente abierta a justificar cualquier tipo de acción en el futuro. Viven en un country. Como dice el meme, vamos a quitar el factor humano, como dice Antonio, de una locura temporal. A ver, todos tenemos problemas en la calle y no todos los solucionamos a través de la locura temporal. Y más cuando estamos exhibiendo el deporte al más alto nivel y al más alto rendimiento y que además este tipo de actuaciones desprestigia a una copa tan poderosa, tan espectacular, tan vista en el mundo y que nos desprestigia a nosotros, a los sudamericanos, tanto a nivel organizacional hasta para la resolución de conflictos. Esto tiene que ser una medida ejemplar. La sanción de Conmebol tiene que ser una medida ejemplar. Así lo reafirma el TAS. Entonces, oye, no entiendo acá que nos pongamos con el tema de la pasión o el sentimiento o el factor humano cuando hay muchos factores que
Primero, le estamos dando un ejemplo a los demás a través de la televisión y los medios y las redes sociales. Y segundo, estos son tipos que fueron formados para estar al más alto nivel, donde tienen asesoría de todo tipo, asesoría legal, asesoría humana, asesoría de comunicación, asesoría de todo tipo para que no hagan esto. Esto puede pasar en la esquina del barrio, esto puede pasar entre un salón de clase versus otro en una escuela, pero no debe pasar en más alto rendimiento. Psicólogos deportivos también tienen, así que imagínate, y psicólogos no solo como tal, sino psicólogos especializados en este tema. Pero bueno, este tema lo hemos debatido a profundidad, señores. Hemos escudriñado todos los detalles que tiene esta situación como tal. Entonces, aquí el tema es para ustedes. ¿Qué piensan? ¿Fue proporcional la sanción? ¿No fue proporcional la sanción? ¿Sí debería, sí fue legítima defensa? ¿No fue legítima defensa? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, vamos al siguiente tema del día de hoy. Es que salió la lista de Forbes de los deportistas mejor pagados y Andrés nos trae este tema el día de hoy. ¿Eres Team Messi o Team Cristiano? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque es una de las rivalidades deportivas más grandes de la historia y que no solo se queda en el campo de juego, sino que además también se lleva al mundo del negocio, de la economía y de las finanzas. Y es que Cristiano Ronaldo logró su tercer liderato consecutivo en la lista Forbes, la lista estadounidense, como el mayor deportista o el deportista mejor pagado de 2025. Esta es la quinta vez que el portugués lidera este selecto listado que deja muchísimo dinero y además nos da muchos indicadores de cómo se está moviendo la economía, cómo se está moviendo el mercadeo deportivo y hacia dónde van y cómo se está pagando y cómo se retribuye todo esto. Lo de Cristiano Ronaldo ha sido una locura. El primer lugar le dejó 275 millones de dólares, siendo de ellos 225 millones por parte de su actual club, que finalizará en junio, al parecer, el Al-Nassr de Arabia Saudita. Entonces, están pagando muchísimo en Arabia Saudita y vamos a hablar un poco más adelante sobre eso y de cómo son el resto de los cobros que se ha dado de este tipo de competiciones. Lo que obtuvo el futbolista lusitano solo ha sido rebasado en un año calendario 2 veces y ambas fueron por parte del boxeador estadounidense Floyd Mayweather, quien hizo en 2015 hizo 300 millones de dólares y en 2018 que logró 280. Entonces Cristiano Ronaldo, desde que se mide esta lista, desde 1990, Forbes es una empresa estadounidense de agencias y medios que publica todo este tipo de cosas, que mide la capacidad financiera, que mide la cantidad de dinero de muchísimas personas en muchas áreas, pero a partir de 1990 lo hace y Cristiano Ronaldo es el tercero que más de este periodo lo ha hecho. ¿Qué les parece a ustedes esta cantidad de dinero que ha hecho Cristiano entre el 1 de mayo de 2024 al 1 de mayo de 2025? Increíble lo que genera Cristiano, lo que ha generado y lo que seguirá generando. A mí me parece que Cristiano Ronaldo se está perfilando a ser el próximo Michael Jordan o David Beckham. Creo que por lo que representa el atleta para el fútbol y para el deporte mundial, lo que va a generar tanto a nivel deportivo como económico no va a tener precedentes. Capaz, en unos cuantos años estaremos hablando de que Cristiano Ronaldo se convierta en el atleta que más dinero generó a raíz del deporte y también con contratos de patrocinio en toda la historia, porque cada año se supera, sigue siendo noticia y ahora en la Liga Saudí, donde se maneja una cantidad absurda de dinero, seguramente eso se va a potenciar, así que me parece inhumano lo que genera Cristiano Ronaldo en todos los sentidos de su vida. Cuando la gente subestima el deporte y la fuerza que tiene, yo leo esta lista y se me pasa. Pero, oye, es increíble la cantidad de dinero que mueve el deporte, es increíble la cantidad de dinero que manejan pocos deportistas, porque estamos hablando de una cantidad abismal. Así que, Andrés, coméntanos un poco más cuáles son las otras personas, porque yo tengo más adelante mis comentarios a ver si ustedes coinciden conmigo. Mira, más adelante te voy a decir los 10 deportistas que involucran este selecto listado que hace la empresa estadounidense, pero antes vamos a hablar de más particularidades sobre este informe de este año. Y uno es que entre los 10 primeros hicieron 1.400 millones de dólares y es la mayor suma de dinero que se ha podido medir Forbes, por parte de Forbes desde 1990 hasta la fecha, superando a 2024 por 20 millones de dólares. Entonces, estos 10 jugadores, estos 10 deportistas, que ya se los voy a mencionar más adelante, hicieron 1.400 millones en un año calendario. 7 de estos deportistas son estadounidenses o hacen vida en el deporte estadounidense. Un solo deportista de ellos es menor
a 30 años, 2 tienen 40 años y la mayoría funcionan entre los 30 y 39 años de edad. Esto es un listado muchísimo y vamos a hablar de los deportes también, ¿por qué no? Hay 3 jugadores de fútbol mundial, hay 3 jugadores del baloncesto estadounidense, un jugador de fútbol americano, un boxeador y 2 jugadores de la Major League Baseball. Ahora más adelante se los vamos a mencionar. Ojo que sí he visto acá que entre estos 10 personajes que están acá han variado mucho sus ingresos. Unos reciben muchísimo más, como Cristiano Ronaldo, por parte de salario, y otros reciben muchísimo más, que lo vamos a desglosar un poquito más adelante, por parte de acuerdos de patrocinio. Bueno, vamos a comenzar con los 10, para que ya lo sepas de una buena vez. Como le dije primero, Cristiano Ronaldo, futbolista portugués, con 275 millones, edad 40 años. El segundo, Stephen Curry, 37 años, estadounidense, ganó 156 millones en este periodo que hemos conversado. 100 de ellos fueron por conceptos de patrocinio y 56 por su salario en la NBA. El tercero es Tyson Fury, boxeador británico, que facturó la cantidad de 146 millones, siendo 140 de ellos en peleas de boxeo. El cuarto lugar es para el estadounidense Dak Prescott, un jugador de los Dallas Cowboys que se embolsilló 137 millones. 127 de ellos fueron a través del salario del equipo de fútbol americano. En el quinto lugar, por supuesto, Lionel Messi. No puede faltar el argentino y estrella y máxima figura de la MLS, imagen icónica, referencia, todo apunta hacia él en los Estados Unidos, con 60 millones por parte de su salario y 75 millones por conceptos de patrocinio o diferentes negocios. LeBron James ocupa el sexto lugar con 48.8 millones hechos por salario y el resto, 85 millones hechos afuera y un total de 133 millones. Juan Soto fue la revelación del año pasado en la Major League Baseball, el contrato más jugoso en la historia de la MLB. Está en el séptimo lugar con 114 millones, 109 millones de dólares ocasionados por su contrato, 4 millones por patrocinio. El nipón Shohei Ohtani, 102.5 millones, pero la diferencia fue, como hubo un contrato particular aquí, aquí ponen que ganó 2.5 millones por lo que hizo en el terreno y 100 millones de dólares por lo que hizo en conceptos de patrocinio. Eso es uno de los casos más atípicos y espectaculares que veremos en la historia del deporte. Y el último es Kevin Durant, deportista estadounidense, jugador de la NBA, que logró 100.14 millones de dólares, 50 millones ganó fuera de la cancha. Andrés, fíjate, con la lista del año pasado vemos algunas variaciones. Fíjate, en la lista del año pasado, el top 10, habían 5 futbolistas y ahora bajamos a 3 futbolistas. De esos está Messi, Cristiano Ronaldo, obviamente, y Karim Benzema. Y vemos que en el caso de Karim y de Messi, perdón, de Karim y de Cristiano, es porque están conectados con estos temas de Arabia Saudita, salen Kylian Mbappé y Neymar. Un tema muy importante porque imagínate tú que el año anterior el fútbol estaba colocando estos futbolistas en virtud de la Liga Saudí en 50% de la lista. Y bueno, ahora Neymar sale de Arabia Saudita, Kylian Mbappé, bueno, tiene un primer año en el Real Madrid donde no fue malo, pero no logró conseguir lo demás. El fútbol está perdiendo terreno entonces. El fútbol no está perdiendo terreno, el fútbol europeo está perdiendo terreno, el fútbol de los clubes de Europa. Los jugadores europeos que están como en Arabia Saudita, Estados Unidos, bueno, sudamericanos de Estados Unidos, como por ejemplo el caso de Messi, perciben unos salarios interesantes y unos conceptos por patrocinio interesantes. Lo que pasó con Kylian Mbappé en 2024, que obtuvo la llegada al Real Madrid y eso le dejó una prima bastante jugosa, pero el salario de Kylian es de 30 millones, al menos eso es lo que se declara por parte del Real Madrid y la mayoría de lo que hace el jugador francés lo hace por conceptos de patrocinio, pero no llegó a los 100 millones este año. Con caso de Neymar también, estaba en Arabia Saudita hasta el año pasado, por eso es que todavía está ahí en ese listado. Pero si lo vemos, 3 personas nada más están de fútbol, son 2 de Arabia Saudita y 1 que juega en los Estados Unidos. El fútbol europeo ha perdido terreno, al menos en la compensación económica por salario a sus jugadores. Interesante, ¿no? Porque Arabia Saudita y Estados Unidos se están volviendo claramente los otros nuevos polos. Lo hemos dicho varias veces en este programa. No es algo nuevo y cada vez estos indicadores nos observan y nos dicen esto más. Otro punto interesante es que el año pasado habían 3 jugadores NBA. No recuerdo cuántos hay ahora, Andrés. Son 3 jugadores nuevamente, Kevin Durant,
LeBron James y Stephen Curry. Pero no había ninguno de Major League Baseball. Y ahora estamos viendo que se cuelan 2 de Major League Baseball, lo que significa que Major League Baseball está avanzando. El contrato de Juan Soto fue una particularidad porque ha sido el más alto en la historia de la Major League Baseball, y además el de Ohtani, que si bien saltaron los límites financieros que tienen ellos por parte del salario, en conceptos de patrocinio, con todo lo que hizo su llegada a Los Ángeles, pues es mucho más todavía lo que va a ganar en comparación con Juan Soto, solo que lo de Juan Soto sí fue un contrato ya por todas las de la ley, con el tope salarial, que fue el máximo, él fue el jugador franquicia de ellos. El otro también, pero hubo un consenso para que los demás no se rebajaran el sueldo y que este pudiera estar en el equipo, ¿no? Es que fíjate, cuando salió lo de Ohtani, con ese súper contrato y esa súper cantidad de dinero, la gente pensaba que esto iba a ser imposible de rebasar. Y luego vino a los pocos meses Juan Soto y dijo, mira, sí se puede. Y se lleva una gran cantidad de diferencia también, que es considerable. Pero fíjate lo curioso, que de esta lista, si la cuenta aquí no me falla, 7 personas de estos jugadores hacen vida haciendo deporte en Estados Unidos. Así que, oye, es increíble la cantidad de dinero que se está moviendo en este país solamente por deporte. Y bueno, ya vamos viendo lo que están haciendo desde Arabia Saudita, que también apunta que el futuro va a ser bastante provechoso en esas tierras. Pero, oye, increíble los Estados Unidos, increíble lo que mueve el deporte en este país. Y además, justamente quiero también aprovechar, porque esta lista me llama la atención, ¿no? Recapitulando lo que dijo Andrés, 3 son de fútbol, 3 de baloncesto, 2 de béisbol, 1 de boxeo y 1 de fútbol americano. Y esto me hizo pensar y buscar en dónde se ve más deporte en el mundo. Y fíjate, aquí tenemos que, por lo menos, el deporte más visualizado con más fanáticos sigue siendo el fútbol, el soccer, lo que llaman, con 3.5 billones o 3.500 millones de fanáticos, con sus fanáticos más centralizados en Europa, África, Asia y América. Es decir, que a pesar de que solamente tengamos acá 3 futbolistas, el fútbol sigue siendo uno de los deportes más vistos. O sea, de que hay dinero, hay dinero. Lo que pasa es que está repartido en pocas personas. Pero es increíble el precio, ¿no? Del deporte, valga la redundancia aquí con nuestro programa. Esa es la lista Nielsen, Elena. No, es una lista del 2025 realizada por World Atlas, donde ponen los deportes más populares rankeados en cuanto a la cantidad de fanáticos. El primero es el fútbol, el segundo es el cricket, justamente por la cantidad de fanáticos que ven este deporte, centralizados en Asia, en Australia y en Reino Unido. En el tercer lugar está el hockey, cuarto lugar tenis, el quinto lugar voleibol, en el sexto lugar el tenis de mesa, en el séptimo lugar el básquetbol, en el octavo el béisbol, porque obviamente entendemos que es reducida su audiencia, más que todo en Estados Unidos el básquetbol y el béisbol en América, en Estados Unidos y Japón. En el noveno lugar está el rugby y en el 10º lugar está el golf, de acuerdo a esta lista del 2025. Oye, quería simplemente complementar el tema de tu lista, que Nielsen sacó también un reporte y un webinar donde habla de por qué invertir en fútbol soccer para ellos, fútbol para nosotros en los Estados Unidos. Y tiene que ver con que Estados Unidos se ha vuelto el 4º mercado que más ve fútbol en el mundo entero, solo superado por China, India y Brasil. ¡Caramba! Sí, a mí me llama la atención 3 puntos. En el tema de los futbolistas, la salida del top de Mbappé y de Neymar te muestra la potencia del fútbol árabe. En este caso, Neymar jugaba en la Liga Saudí y Mbappé pertenecía a un equipo con un dueño catarí. Se van a Europa y a Sudamérica y salen del ranking. El tema del béisbol es bastante particular, ¿no? Pareciera que siempre están compitiendo para ver quién tiene el contrato más elevado. Primero salió Ronald Acuña, luego salió Ohtani y ahora es Soto. Seguramente el año que viene vamos a ver un contrato multimillonario con la figura del momento. Y también me llama la atención el caso de Tyson Fury, número 3, que cómo es la carrera de los peleadores, ¿no? Que capaz no tienen tantos eventos deportivos, tienen algunos 2 o 3, y eso es suficiente como para rebasar económicamente a atletas de la magnitud de la lista que estamos mencionando, muchachos. Bastante particular lo de Tyson Fury. Recuerdo también que era el mismo caso con Mayweather en años anteriores y Pacquiao, y te muestra que capaz pasan desapercibidos, pero los peleadores se embolsan bastante dinero en comparación a las figuras más mediáticas del mundo. Correcto, Brandon. Fíjate que Floyd Mayweather, el boxeador estadounidense, es el deportista en la historia que más ha hecho
cantidad de dinero en un año calendario, y eso con 300 millones y después con 285. Lo de Tyson Fury también fue algo parecido porque tuvo 2 peleas el año pasado, una y la misma, y después la posterior revancha, y eso le hizo que ganara esta cantidad de dinero. Entonces, el boxeo, si lo analizamos, sí pelean poco, también es un deporte con unas características totalmente distintas. Nos pueden pelear mensual por muchísimas razones, pero deja una cantidad de dinero muy importante. Y lo otro que quisiera, para ya cerrar este tema, y para entender un poco hacia dónde va el deporte, es que simplemente Estados Unidos sigue siendo hegemónicamente el que mejor paga, el que más incentivos da, al menos en su mayoría. Y cuando analizamos la lista Forbes desde el 90 hasta acá, vemos que Cristiano Ronaldo tiene 5 lideratos de este listado de que ha ganado más, pero el que más veces ha estado en ese honor ha sido el golfista Tiger Woods, que estuvo 11 veces liderando este selecto listado además, y después de él viene Floyd Mayweather con 4 veces, que también estuvo en el primer lugar. Michael Jordan lo estuvo 5 veces, y así podemos entender que la mayoría del deporte, te guste o no te guste, en los Estados Unidos se paga mejor es allá. Así mismo es, por eso ahora todo el mundo se pelea por el mercado norteamericano, por eso es que vamos a tener 2 mundiales seguidos, uno de clubes y uno de selecciones en Estados Unidos. Además, el Movimiento Olímpico Internacional, el Comité Olímpico, cuando vende los Juegos Olímpicos, rescata su mayor cantidad de ingresos por derechos televisivos de los Estados Unidos. Es sin duda el mercado más, pero más interesante para el deporte. Habiendo dicho esto, bueno, ¿qué les pareció a ustedes esta lista? ¿Qué les parece la posición de Cristiano Ronaldo y Messi? Yo personalmente siento que Messi ha hecho una inversión mucho más a futuro que la de Cristiano, que fue un poco más inmediata, porque esas acciones de Apple parecen súper interesantes en su caso. ¿Qué balance hacen de todo esto? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema de esta semana, y es que Sergio Hadoué ha estado apareciendo en un podcast y ha dejado unas perlas muy interesantes. Les leo. Yo lo único que puedo asegurar es que se hizo una Copa América para ganarla. No se escatimó en detalles para hacerlo. No queríamos nuevamente hacer la típica Copa América excelente, organizada para todo el mundo. Como ejemplo, Chile, no. Nosotros queríamos ganarla. 100 años de derrota, triunfos morales, se tenían que terminar. Estas han sido las palabras que Sergio Hadoué dio directamente a un podcast que se llama Campeones, no finalistas. Comento entonces un poco quién es Sergio Hadoué y cuál es el contexto en el que esto pasa. Sergio Hadoué es el expresidente de la Asociación Nacional Profesional de Fútbol en Chile. Es decir, era el presidente de la Federación de Fútbol Chilena. ¿Ok? Sergio Hadoué llega en el año 2012 y termina su mandato cuando ya entra en el tema del FIFA Gate, sigue retenido en Estados Unidos. En el año 2015, por estos meses de mayo, es detenido y bueno, luego él se declara culpable de este FIFA Gate y termina siendo sentenciado por FIFA junto al expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Bedoya, para más nunca ostentar posiciones dentro del fútbol organizado. Está suspendido de por vida, Sergio Hadoué. En Estados Unidos su juicio ha sido aplazado un montón de veces y el día de hoy todavía no tiene decisión definitiva, pero no puede salir de Estados Unidos. Sus declaraciones con respecto al FIFA Gate confesó diciendo, participé en un esquema para defraudar al aceptar sobornos. Como tal. Habiéndoles dicho esto, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasa es que en Chile está reviviendo la Copa América de 2015 con un podcast buenísimo, de verdad que recomendado por todos lados, y voy a estar dando detalles del podcast siempre, que se llama Campeones no finalistas, y empiezan a contar la historia de cómo Chile ganó esta Copa América. Este podcast empieza incluso desde Brasil 2014 en su primer episodio, contando cómo fue todo hasta la difícil derrota de Chile en Brasil 2014 y prendiéndose como fuego para todo lo demás. Tiene varias entrevistas. Sergio Hadoué no es el protagonista del podcast y de hecho varias de sus declaraciones son contradecidas en el mismo podcast. Algunas son afirmadas y otras son contradecidas. O sea, los mismos periodistas que están haciendo el podcast aclaran los hechos después. Me parece
genial. Y bueno, Sergio Jadue nuevamente no es el protagonista. Entrevistan a médicos, nutricionistas, periodistas deportivos, los periodistas de la selección, cómo vivieron momentos clave, cómo vivieron, por ejemplo, de repente, la elección del grupo de Chile, cómo vivieron la elección, el sorteo de Brasil 2014. Momentos muy clave, el hecho de cómo jugó grandes jugadores de Chile, como Alexis Sánchez, lo fenómeno que era, desde el punto deportivo, explican cómo pensaba Becasese, Sampaoli, estrategias para partidos. O sea, fantástico. Si eres fanático del fútbol y si eres fanático de La Roja, este podcast que creo hoy que estamos grabando jueves, sale el próximo episodio, el episodio número 3, yo no me lo pierdo. Está buenísimo. Buenísimo. Pero vamos al tema del día de hoy. ¿Qué fue lo que dijo Sergio Jadue? Y vamos, por favor, a analizar frase por frase este tema y también decir que en contexto estas declaraciones se están dando en un momento donde ya Sergio Jadue está desde Estados Unidos tuiteando y atacando al presidente actual de la Asociación de la Federación de Fútbol de Chile, ¿no? Diciendo que no sirven, que este fracaso y tratando de capitalizar un fracaso, sabiendo que él está inhabilitado. Entonces, esto añade más leña al fuego de lo que ya viene sucediendo. Vamos uno por uno con algunas cosas que ha dicho y los vamos analizando poco a poco entre los compañeros, ¿no? Lo primero que dijo es cómo obtuvo la Copa América. Y aquí es donde se lanza el primer epic fail. ¿Cómo obtuvo la Copa América? Él viene en el podcast y dice, bueno, no, yo obtuve la Copa América burlando a Brasil en el año 2012. Teixeira, el antiguo presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, que había salido por temas de corrupción, no quería a los chilenos, negociamos y yo negocié directamente para que me entregaran la Copa a mí. Luego llamé a Nicolás Leos y como el señor estaba senil, le dije, bueno, como nosotros hablamos, usted me la había dado y esto y lo otro, y el tipo dijo, sí, y yo cerré el acuerdo como tal y se pone como el ganador de por qué se celebró la Copa América en Chile. A este respecto, muchachos, les cuento, y ya les doy la palabra, que la Copa América en Chile no se empezó a pedir en 2012. No se empezó a pedir con Sergio Jadue. Ya Chile la estaba pidiendo, incluso con Michelle Bachelet incluida, desde el año 2009 a la Conmebol. Y se discutía si iba a ser en Chile, en México o en Bolivia, porque Evo Morales la pidió públicamente también cuando era presidente de Bolivia. Imagínate tú que Pelé empezó y Nicolás Leo quería que fuera en México, pero lo cierto era que repetir Mundial en Brasil y Copa América en Brasil no era una idea que le gustaba a todo el mundo como tal, ¿no? Y Nicolás Leos quería a México como tal. Otro punto importante decirlo es que justamente Teixeira, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, sale en 2012, año donde también se elige que sea en Chile. Entonces esta pelea Teixeira-Jadue, que llegó en 2011, es como extraña. ¿Qué piensan ustedes de esta primera declaración? Es bonito ver cómo se desmitifican ciertas circunstancias buscando nada más, ¿no?, en el archivo. Yo, viendo lo que dijo este personaje, creo que tiene alguna intención, no sé si sea personal de él, de elevarse un culto durante su gestión para que lo recuerden. Ya sabemos que tiene prohibición de por vida para tener algún cargo. No sé si tenga alguna aspiración política en Chile o simplemente sea por satisfacción de ego para decir yo he sido lo más importante del fútbol chileno. Pero ahora, que este argumento se ha desmentido desde que en 2009 ya se estaba hablando de que Chile quería la Copa, es bastante interesante. Eso es lo bueno de tener contrastes y de tener archivos, ¿no? Dos cosas. Bueno, primero, difícil que él pueda ser político en Chile a menos de que por fin vayan a decidir y pueda viajar hacia Chile, ¿no? No sé si es que tendrá algún halcón escondido, alguna persona que él quiera meter en la política y recordar, porque lo que está recordando y tratando de atribuirse todos los logros posibles habidos y por haber. Entonces imagínate tú, a mí esto me llama mucho la atención porque si bien es cierto que él concluyó este tema y que la Confederación Brasileña aceptó este tema en ese momento, oye, no puedes descartar de que hubo 4 años de negociaciones, 3 años de negociaciones. Me parece exacerbada la situación. Luego dicen otro que él logró que Chile fuera cabeza de grupo de la Copa América, que le debía tocar Uruguay. Y no, que él fue el que logró que fuera cabeza de grupo. Mío, pero siempre el local es cabeza de grupo. Venezuela fue cabeza de grupo en la Copa América 2007, en nuestro caso.
Yo no he visto un local que no sea cabeza de grupo en la Copa América. La verdad no se entiende lo que está queriendo hacer este personaje y la verdad creo que más que favorecer perjudica la gesta que logró esa generación dorada como se le reconoce allá. También hay que entender cuáles son los intereses personales, ¿no? Esta persona está en Estados Unidos como tiene una figura de colaborador y está protegido, tiene protección por parte de las autoridades, así que me imagino que eso le permite poder decir cualquier tipo de cosas que en circunstancias reales no diría. Y me llama la atención que Pablo Milad, el actual presidente de la ANFP, más bien le recrimina que durante su gestión no se hizo mucha inversión en prácticamente nada y que si vamos a los resultados, hoy en día la selección chilena está en el fondo de las eliminatorias y básicamente lo que se logró tanto en la Copa América de Chile como en la Copa América Centenario fue netamente un golpe de suerte y también favorecido porque no se respetaron las condiciones de igualdad de condiciones y esto mismo lo admite esta persona. Así que la verdad bastante lamentable que se empañen los triunfos de esta forma porque esta persona admite que se llevó a Brasil a condiciones climáticas donde el frío es más rudo y se encargó supuestamente de que la selección chilena no se trasladara tanto como sí lo hizo en algún momento la selección argentina, que llegó a la final, pero con un desgaste más notorio. Justamente, Brandito, tocaste un tema que venía a leerles. Dijo, a Brasil lo mandamos al sur, jugó en un invierno chileno bien duro, luego lo hicimos jugar de noche, los otros partidos con frío, nosotros recorrimos 5 y 6 kilómetros cada partido, desde Pinto Durán al estadio. Era otra vez como echándose flores de que perjudicó al rival para que no compitiera en igualdad de resultados. Aquí le respondió Danilo Díaz en una columna de Tribuna Andes, ¿no? En Primera Cancha, y le responde, notable su alusión a que el frío de Temuco afectaría a los brasileños. Una burrada. Los jugadores del Scratch brillan en Inglaterra, Alemania, Rusia, Ucrania o Francia. Países donde el rayo de sol es una bendición entre octubre y abril. Por si fuera poco, en Porto Alegre también hace frío. Totalmente desnudado, ¿no? Luego dice, a Argentina le hicimos recorrer Chile. Desde La Serena, pasada Hondo por Villa del Mar, la trajimos a Concepción y después de vuelta la trajimos a Santiago. Anduvo harto Argentina en la Copa, dice Jadue. Y le responde nuevamente Danilo Díaz, el director de Tribuna, diciendo en su columna, en Prime Cancha, dice, claro, viajes entre La Serena y Viña del Mar o entre Santiago y Concepción en un charter muy desgastante, ¿no? Irónicamente le responde este tema como tal. Mi pregunta es, ¿qué necesidad, ¿no?, de salir con estos comentarios a esta altura, sabiendo además todos los antecedentes que tiene? Porque en un principio, cuando salieron todas estas cuestiones de corrupción, de soborno, él había dicho que no estaba involucrada en nada de esto, que ese 1.5 millones que había recibido era por cuestiones de derecho de televisación por la Copa América, pero al final determinaron que eran 3 millones que fueron para él como soborno, pagados por soborno. Pero qué necesidad, teniendo todo este historial, teniendo todo este antecedente, teniendo todo esto detrás de la espalda, venir con estos comentarios a esta altura. Que, ok, independientemente de lo que él diga, ya su imagen está dañada, pero ¿no creen ustedes que también daña la imagen del propio Chile y de la propia selección, además tomando en cuenta en las fechas en las que se encuentran? 100%, está dañando la imagen de primero el logro conseguido por estos jugadores, que en el podcast cuentan que incluso Arturo Vidal cuentan que jugó la Copa del Mundo con una sola pierna porque la otra tenía una lesión muy grande, mucho sacrificio. Y entonces es como que, no, yo fui el que logró la Copa América, yo fui el que hice todo. Oye, de verdad que me parece, y es tristísimo porque en el segundo episodio, además, y yo creo que Conmebol debe revisar esto, y debe ejecutar alguna acción, especialmente si esto se va de las manos, ¿no? Porque feísimo, habla sobre el arbitraje de la Copa América y dice que él hablaba con el cuerpo técnico de Sampaoli a ver qué árbitro les gustaba. Yo no sé para qué hablaba eso, qué árbitro, no terminé de concluir nunca para qué, ¿no? Pero suena feo, suena como a posible manipulación de partido. Luego habla de que él después comía con los árbitros, con los cuerpos arbitrales, y siempre estaba comiendo con ellos y todo eso. Me parece horrible todo lo que está diciendo. Luego habla del que, bueno, trata de hacer ver de que él puso el arbitraje a favor de Chile. Eso es lo que intenta hacer ver. Y ahí hay que hacer varios puntos a analizar.
Yo me senté a analizar la Copa América. Número 1, primer partido, le votan a Matías Fernández en el minuto 90. Pareciera por ese lado que no lo estaban ayudando mucho. Segundo partido, 3-3, y a Chile le anulan 2 goles. 3-3 contra México, a Chile le anulan 2 goles que para ellos eran válidos. Y él dice que él fue y se quejó con Conmebol sobre este árbitro y que por sus quejas, entonces, que vieran lo que pasó. Es verdad. Después de este partido, era un árbitro peruano, no volvió a pitar en la Copa América. Hay que decirlo. Es verdad. En el podcast aclaran eso también, ¿no? Pero sí hubo varias controversias arbitrales en la Copa América de Chile. Una de ellas la protagonizaron Kun Agüero y Messi, quien se quejaba que les pegaban muchísimo y que incluso Messi dijo que un árbitro le dijo, esto es América del Sur y esto es como se juega el deporte aquí. Esa fue una de las críticas, ¿no? También hubo un tema donde un jugador de Chile agarró a Edinson Cavani, Jara, y bueno, hizo un toque, ¿cómo decirlo?, rectal, y esto no fue captado, no había VAR en ese momento, y Cavani agarró y se volteó y le dio un cachetón, y fue expulsado Cavani, ¿no? Injustamente. También en un partido Chile-Perú, en semifinales, se expulsó a Zambrano, y esto fue, y dicen que fue una expulsión muy injusta. Así que hubo muchísimos, pero muchísimos temas arbitrales en esa copa que capaz le pueden estar dando la razón a Jadue. Me niego a pensarlo. Me niego a pensarlo después de todos los otros comentarios que fueron tan desatinados, ¿no? Donde rápidamente uno hace una revisión histórica de noticias y te das cuenta de que la historia no es como él la está contando. Entonces, me niego a pensar que esto fue así. Esta es la situación y una de las cosas, quiero volver a hablar de este periodista Danilo Díaz, que es el director de Tribuna Andes, que escribe esa columna en Prime Cancha. La vamos a dejar en la descripción del video. Dice una frase que me parece que resume un poco la cuestión, ¿no? Y dice, Jadue es intrínsecamente tramposo. Cree en la trampa como método. Me encantó esa frase de este periodista. Y dice al final, la consagración en Estados Unidos tira por la borda las barrabasadas del vecino de Miami. Entonces, cuando tú ves esto, tienes 2 escenarios posibles. Porque Jadue se va a poner a echarse flores y de que él fue el que hizo todo. Y en cada episodio, cada bomba que suelta, inmediatamente una aclaratoria de hechos que hacen los periodistas que están haciendo este podcast maravilloso. De verdad que me encantó. Los escenarios son los que dice Andrés. O crear o generar su leyenda, echar flores para permanecer en su gloria. O es porque quiere incursionar en la política, pero él no puede, está muerto políticamente. Para empezar, no puede estar en Chile. Para empezar, no puede salir de Estados Unidos en este momento. No tiene sentencia ni siquiera definitiva. Y en segundo lugar, está inhabilitado de por vida en Chile. Entonces, este escenario solo funcionaría para él si es que él tiene un candidato que él quiere apoyar y que él lo va a mercadear diciendo que esa es su forma de volver a la selección. Pero incluso Sergio Jadue tiene una serie de Prime Video que tampoco lo deja muy bien. Entonces, por supuesto que yo difiero de que el personaje de Prime Video sea él en la vida real. Para mí son 2 personajes muy distintos y creo que la serie de Prime Video tiene varias imprecisiones. Yo apenas empecé a verla no me gustó porque era un tema que dominaba mucho y me irritaba la situación, ¿no? Pero es una locura lo que está haciendo. Y está generando una crisis institucional desde hace rato. Y bueno, ahí lo agarró el presidente de la NFP y le dijo, tú no hiciste nada. Nada. Tú te aprovechaste de la mejor generación de la historia. Eso fue todo lo que hiciste tú. Mira, para mí estas declaraciones me hacen confirmar de manera definitiva que la FIFA tenía toda la razón para inhabilitar a esta persona de cualquier actividad relativa al fútbol internacional. Porque estas declaraciones, y seguramente las que todavía faltan, no dejan nada bueno ni a su propia imagen, que bueno, ya sabemos cuáles son las consecuencias que tuvo, pero sobre todo la imagen del fútbol chileno, la imagen de los jugadores en Chile y sobre todo la Copa América y lo que lograron. Sinceramente, estos dirigentes sudamericanos, y además que estuvieron involucrados también en el FIFA Gate, con toda razón FIFA los inhabilitó de por vida porque definitivamente se confirma que FIFA tenía razón en este caso. Ansias de protagonismo por parte de una persona que ya fue olvidada hace 10 años por un tema que lo sobrepasó y que el escándalo estuvo por encima de él, y creo que le llegó su momento de decir, aquí estoy yo
yo hice esto, yo creé, para que sea recordado de alguna mejor manera y para sentirse mejor y por supuesto para satisfacer un poco más su ego. Es lo único que yo veo, a menos de que tenga alguna consideración política de él o de alguna otra persona relacionada a él para volver al negocio de una otra manera. Así lo pienso yo también, Andrés. Desatinado y me duele mucho porque le quita a los jugadores el protagonismo necesario, le quita a la gente de que su triunfo fue limpio. Fíjate que ya Olé en Argentina empezó a decir que esa Copa América del 2015 no debía valer. Ya empiezan las críticas, ya empiezan las cuestiones. Yo lo que quisiera ver y pensar es, oye, si estas declaraciones de Sergio Jadue van a generar tanto revuelo, porque si no generan tanto revuelo, Conmebol, FIFA no deberían hacer nada, pero si siguen generando revuelo, deberían actuar. Y no simplemente con una denuncia disciplinaria, de ética, etcétera, etcétera, porque ya está suspendido de por vida por la FIFA. Deberían actuar directamente por un tema de difamación en los Estados Unidos. Ya deberían actuar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, pero eso sí es muy grande, porque además entendemos que contratar abogados a veces es muy costoso. Estos procesos judiciales a veces son muy costosos. Entonces, teniendo esto en cuenta, y sabemos que los departamentos legales tienen presupuestos y que no es que tienen para todo, pero sí está haciendo un daño muy grande al fútbol. Si la gente solo se queda con las declaraciones de Jadue, o sea, de verdad que es un daño fuertísimo al fútbol como tal y muy feo, deja parada a todas las cuestiones como tal. Así que yo creo que se debe analizar bien qué se debe hacer, porque si esto repercute mucho, yo creo que Conmebol va a tener que actuar y tener que tener algún procedimiento en contra de Jadue para limpiar un poco la difamación que está haciendo sobre estos temas. Y habiendo dicho eso, bueno, ¿qué piensan ustedes de las declaraciones de Sergio Jadue? ¿Qué piensan del podcast Campeones no finalistas? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Muy bien, y con esto listo, hemos terminado el programa por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana en este espacio que nos dedicamos a debatir lo que más nos gusta con ustedes, los verdaderos hinchas y los verdaderos fanáticos del deporte, los que quieren saber más. Si les gustó este programa, por favor, denle like, comenten y compartan. Y si les gustó demasiado, suscríbanse y denle a la campanita para que reciban todas nuestras notificaciones de videos parecidos. Sin más ni más, estuvo trabajando para ustedes la dama del derecho del deporte. Gracias por su tiempo y nos vemos en otra próxima edición. También estuvo trabajando para ustedes el pivote del mercado deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Nos vemos en la próxima. También estuvo con nosotros el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Bouquet, desde Uruguay. Un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima. Y por supuesto, también nos acompañaron ustedes, los verdaderos hinchas del deporte. Este fue su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte. Muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Esto es el precio del deporte.